Hola, muy buenas tardes. Como saben, el Partido Socialista siempre ha mostrado su rechazo, su más frontal rechazo a cualquier tipo de medida en el ámbito del sistema público de salud que suponga una pérdida en la calidad asistencial y que genere inseguridad e inequidad entre los ciudadanos. Por ello, desde el Partido Socialista nos oponemos a cualquier tipo de copago y queremos denunciar esta tarde que las medidas propuestas por el Gobierno de Rajoy suponen un cambio de nuestro modelo actual del Sistema Nacional de Salud. Son iniciativas las que ha presentado la ministra que deteriorarán progresivamente la calidad del Sistema Nacional de Salud y buscan desmantelar el sistema público, modificando hoy el modelo de acceso a los fármacos, a la prestación farmacéutica que teníamos consolidado. Los socialistas no vamos a avalar un cambio de modelo del Sistema Nacional de Salud, ni vamos a ser cómplices en ningún caso del desmantelamiento del sistema de la sanidad pública, donde además se castiga especialmente a los sectores más vulnerables, es decir, a los pensionistas. Hasta ahora nunca los pensionistas habían pagado los medicamentos en el sistema público de salud y a partir de ahora los pensionistas tendrán que pagar los medicamentos. No vamos a permitir, como hemos dicho en otras ocasiones, que el Partido Popular utilice la coartada de la crisis económica para cambiar el modelo del Sistema Nacional de Salud. Además, creemos que se han hecho muy mal las cosas. Se han hecho muy mal las cosas. Han presentado un conjunto de medidas que no tienen una memoria económica, con lo cual no sabemos exactamente qué ahorro va a suponer para la sanidad pública este tipo de decisiones que son injustas y que además cambian el modelo. El Ministerio habla de un ahorro estimado de 3.000 millones de euros en el copago farmacéutico. Pues bien, les tengo que decir que hemos hecho unas cuentas muy precisas y como mucho, con la medida que ha propuesto la ministra Mato, el ahorro estimado en farmacia supone 1.000 millones de euros, como mucho. Y por tanto, no solamente se penaliza a los pensionistas y a las clases medias que tendrán que pagar un porcentaje mayor de los medicamentos, sino que además esto nos supone un ahorro. Además, la propia ministra dice que no es una medida para ahorro, que es una medida para la disuasión. ¿Es que acaso los ciudadanos tendrán que elegir entre tomar o no tomar medicamentos? Por tanto, es una medida que nos parece injusta, que es ineficiente porque supone un ahorro muy pequeño en relación a lo que nos han informado desde el Partido Popular, desde el Gobierno, pero es que además es una medida improvisada que no está teniendo en cuenta el coste administrativo tan importante que supone la puesta en marcha de la medida. Se tienen que cruzar los datos con la agencia tributaria. Se tiene que volver a hacer una nueva tarjeta sanitaria. Tienen que poner en marcha 47 nuevas tarjetas sanitarias que incorporen la información que tiene que proporcionarles Hacienda. Hasta ahora la Hacienda, la agencia tributaria, es la única que puede disponer de esos datos. Una ley tendrá que habilitar a otras administraciones a disponer de estos datos que hasta ahora solamente tiene la agencia tributaria. ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿Qué gasto de gestión supone esta medida? Pues bien, el coste y la complejidad es tal que podemos preguntarnos, ¿merece la pena el ahorro que se plantea? Si de lo que se trata es de ahorrar alrededor de 7.000 millones, que nos explique la ministra de dónde van a sacar ese ahorro de 7.000 millones. Por tanto, se ha hecho mal, se ha hecho de manera apresurada y desde luego se ha hecho sin ningún tipo de memoria económica. Y volvemos a lo mismo. Van a intentar cambiar el modelo del Sistema Nacional de Salud y van a hacer recaer los recortes sobre las clases más vulnerables, los pensionistas que por primera vez tendrán que pagar medicamentos. Además, hay otro dato que también me gustaría compartir con ustedes.
La capacidad de pago no solamente depende de la renta, depende de otros factores. Y eso no se tienen en cuenta. Si de lo que se trata es de lo que paguen más los que más tienen, pues se podría subir los impuestos a las clases más altas. O podrían adoptar un nuevo impuesto con carácter finalista, como hemos propuesto desde el Partido Socialista, un impuesto al alcohol de alta graduación o al tabaco, para financiar la sanidad pública. Si se trata de que hay que proyectar, inyectar liquidez al sistema, se puede buscar una medida que sea más inmediata, más fácil de aplicar y que realmente genere y que inyecte liquidez al sistema. Hay otra de las medidas que ha propuesto la ministra Mato que me parece que realmente desconoce cómo funciona el sistema. Y hablo de la segunda medida que plantea, que es la de acabar con el turismo sanitario. Pues bien, voy a explicarle a la ministra Mato qué significa esta decisión que está tomando. En primer lugar, todos los gobiernos extranjeros pagan una cantidad de alrededor de 260 euros al mes por cada persona que vive en España legalmente empadronada. ¿Esto qué supone? Pues que al año paga por cada ciudadano extranjero, su gobierno, alrededor de 3.000 millones. Es decir, más del doble de lo que nos cuesta la sanidad a cada ciudadano español. Y si un ciudadano extranjero viaja a España y tiene algún tipo de incidencia médica, va al hospital y el hospital le factura al gobierno de origen y le cobra la prestación. ¿Qué ocurrió en el año 2010? Me van a permitir que haga una referencia personal. Yo era ministra de Sanidad y Política Social. En junio del año 2010, durante la presidencia española, se aprobó la llamada Directiva Transfronteriza de Servicios. Y allí se acordó que cuando un ciudadano extranjero, residiendo legalmente en España, empadronado en España, se traslada a su país de origen, el país obligado a pagar el coste de su tratamiento en el país de origen era su propio país. Y ahora la ministra hace una referencia al turismo sanitario diciendo que va a arreglar ese problema. Pues bien, ya lo arreglamos en el gobierno socialista con una directiva comunitaria y me tocó personalmente a mí gestionarlo después de 8 años de debates en el seno de la Unión Europea. Por tanto, miren, nosotros estamos dispuestos a hablar con el Partido Popular, estamos dispuestos a hablar con el Gobierno. Yo estoy dispuesta a reunirme con la ministra, estoy dispuesta a tratar de todas aquellas cuestiones que nos permitan rebajar el coste de la sanidad, aunque es un coste muy bajo el que tiene la sanidad española. Estoy dispuesta a trabajar para ver de qué manera podemos en tiempos de crisis hacer más eficiente el sistema. A mí me tocó gestionarlo también. Y pudimos ahorrar entre 2010 y 2012, hemos pasado de un coste global de la sanidad en España de alrededor de 70.000 millones a un coste de 53.000 millones. ¿Cómo lo hicimos? Una parte importante fue con la rebaja del salario de los funcionarios y otra parte importante fue con la rebaja del precio de los medicamentos. Pero lo hicimos. Adoptamos medidas que tuvieron un efecto inmediato y que supuso un ahorro para la sanidad. Ahora no. Ahora son medidas improvisadas que le hacen a la ministra desde fuera, es decir, desde Hacienda, y que además se las filtran desde Puerto Vallarta. El resto de medidas que propone la subasta de medicamentos no la ha introducido, nosotros desde luego se la proponemos, pero por ejemplo la central de compras la puse en marcha yo misma, la adoptamos hace ya 2 años, o por ejemplo la dispensación de los medicamentos por unidosis, también lo pusimos en marcha ya. Es decir, no sé exactamente de dónde piensa la ministra sacar esos 7.000 millones que dice que tiene que ahorrar la sanidad, y desde luego lo que no me parece en absoluto adecuado es que traslade a las comunidades autónomas el coste de las medidas diciendo se ahorrará más o menos en función de si son más o menos eficientes las comunidades autónomas. No, para eso está un gobierno, para tomar decisiones, pero cuantificadas y de manera seria y creíble.